Muy buenos días, pues. Bueno, buenos días para todos. Eh, Vamos, mientras se conecta el apóstol, vamos a darle continuidad al tema de las amonestaciones y, y de cómo es importante, cuando hablamos de amonestaciones, cómo es importante la autoridad en el proceso y cómo puede ordenar, como se habló hace unos días, cómo puede llenar y cómo puede ordenar esa amonestación y esos preceptos. O sea, todas esas condiciones que, con la cual se ordena todo lugar. Nosotros en el lugar en el que nos encontremos, a cualquier lugar que nosotros vayamos a entrar, existen unas condiciones. Y a veces las condiciones se han dejado por fuera de nosotros mismos. Las amonestaciones se han dejado por fuera y pues por eso pues a veces se ha tenido que pasar ciertas cosas cuando no se tiene como ese control, ese freno, y a veces no se cuenta con recomendaciones, con consejos, y pues a nosotros, yo creo que nos han dado un consejo y nos de qué manera conviene hacer las cosas, nos han dado una educación, cuando yo hablo de una educación, pues hablo de precisamente esto. A todos nos han dado algún precepto o alguna amonestación en algún momento en el que de pronto nos dicen cuando nos estamos equivocando en algo, cuando cuando estamos dejando de ver algo y de pronto llega alguien y nos hace ver esas cosas. Puede ser personas en la familia, personas de otros lugares, pero yo creo que siempre ha estado ahí el consejo, las amonestaciones, las palabras de sabios y muchas cosas que nos mandan aquí y que nos dicen que nosotros debemos guardarlas dentro de nosotros, porque nosotros hemos respetado normas, de pronto al entrar en algún lugar, pues a veces hemos visto la necesidad de respetar normas en algunos lugares, en otros de pronto hemos pasado por alto algunas cosas. De pronto cuando nosotros vamos a algún lugar y existe una resistencia de alguien por la norma, a veces eso se nos ha quedado a nosotros y eso lo hemos guardado dentro de nosotros y no hemos visto la importancia que tiene el hacer las cosas bajo una, bajo una forma, bajo un modo. Y yo creo que de esta forma tan sencilla nos acercan a cosas de Dios, a cosas como la palabra, porque desde, desde esa forma en la que nosotros tenemos de entender que existen unas normas, asimismo es como Dios nos quiere poner a funcionar a nosotros completamente y quiere hacer que nosotros tengamos un orden a nivel del cuerpo, a nivel del alma y a nivel del espíritu, que nosotros podamos trascender ese orden hacia cosas más importantes
y que puedan fortalecer ese autoconocimiento. Por eso hay una frase que en las fundaciones cuando dicen que todo es terapéutico, porque cuando nos hablan de todo lo que se vive en una fundación, nos están hablando de normas, de preceptos, de unas amonestaciones, de que nos tienen que ir llevando por un control, por un seguimiento, que nos van llevando por una asesoría, también una consejería, y que todas esas cosas nos van llevando a nosotros a poder hacer terapia, no solamente una terapia disciplinariamente, sino cuando también empieza ese tipo de cosas a afectar algo más profundo. Y empieza a que la persona se vaya concientizando de que para todas las cosas necesita de ayuda, necesita de pronto entender que no es, que las cosas no son solamente por lo que nos dicta a nosotros el momento, que no es solamente por reacciones, como, como si fuéramos solamente química, sino que empezamos a pasar en una parte donde ya podemos ver que las cosas tienen solución. Muchas cosas de las cuales nosotros éramos esclavos o de las que nosotros no podíamos controlar, a veces esa compulsividad, y en donde para nosotros una emoción se convertía en un motivo y más adelante se convertía en una decisión. Y si nos empiezan a hablar a nosotros de eso, pues también es para que nosotros vayamos profundizando ese tipo de orden, debemos pasarlo a las demás cosas. Entonces, cuando nosotros nos hablan de las amonestaciones, de que debemos inclinar el oído, no sé si se acuerdan el versículo que el apóstol, con el que el apóstol cerró el devocional del viernes. ¿Alguien se acuerda? Romanos 13:1. ¿Y qué decía, de qué hablaba más o menos? Someterse a la autoridad. La parte de Romanos 13:1, ese versículo, habla precisamente de la autoridad, pero también hay una parte donde habla de que la autoridad no solamente pues está porque uno a veces piensa así, no, pues la autoridad la pusieron ahí, pero la puso el hombre. La autoridad de pronto está actuando, pues está actuando por fuera de Dios, o que Dios no tiene control, o que Dios no está pronto todo lo que pasa, y a veces excluimos autoridades o excluimos las amonestaciones cuando pensamos solamente en ver al hombre, en ver al mensajero, en ver a una persona y no estar viendo el propósito, no estar viendo de que esa autoridad nos está enseñando de que también hay autoridad para el alma, que también hay autoridad para el espíritu, sino que a veces nos quedamos viendo de que la autoridad solamente es para el cuerpo
y a veces quisiéramos saltarnos como ese pedacito. Y a veces se nos dificulta a nosotros pensar que eso nos va a llegar a conectar a nosotros con un poder superior, o que nosotros ya no tenemos control sobre ciertas cosas, pero la autoridad yo creo que es cuando nosotros ponemos en manos de autoridades nuestras vidas, y precisamente recuperar el control no es cuando existe menos autoridad. Y nosotros, pues a veces podemos tener ese pensamiento de que si yo elijo tener menos autoridades en mi vida, pues voy a tener más control de mis emociones, voy a tener más control con mi vida espiritual. Y a veces nos hemos hecho esa idea, la que nosotros tenemos una autonomía diseñada para no tener autoridad. Entonces, cuando pensamos que menos necesitamos autoridad, que a veces nos convencemos de que podemos solos, porque en nosotros existen muchas capacidades. Y a veces, mientras más capacidades, a veces uno quiere sacar la autoridad ahí. Y a veces a uno le cuesta aceptar que todavía le falta más, de que todavía hay un camino donde se va a encontrar correcciones, donde debe, donde debe tener humildad, porque lo primero que dice en los preceptos de amonestaciones es inclina tu oído, o sea que desde ahí le están hablando de autoridad, desde ahí le están hablando como lo que dijo el centurión, que dijo, di la palabra, desde ahí le están hablando, inclina tu oído. Ahí ni siquiera lo saludan a uno en ese capítulo de los proverbios, sino que una le están diciendo, inclina tu oído. O sea, que podamos que podamos ordenar los lugares en el que vamos nosotros, en el que va la autoridad, en el que va Dios, y en el que Dios se encarga de impartir autoridades para que nos ordenen y para que nos guíen, sino que a veces la guía la hemos visto como un regaño, a veces la guía la hemos malinterpretado, y cuando le dicen a uno inclina tu oído, pues yo creo que una persona inclinando el oído es porque le está dando más importancia a ese sentido que a otro, porque nosotros utilizando todos los sentidos a la vez, yo creo que no podemos inclinar el oído, porque a veces más pesa lo que vemos, más pesa lo que podemos hablar, y a veces toma más peso todo lo que queremos decir, todo lo que sabemos, todo lo que para nosotros a veces tiene peso. A veces queremos ser escuchados cuando una persona necesita ayuda, a veces no inclina el oído, sino que cree que buscar la ayuda pues solamente es hablar.
Y así como también nos habla a nosotros que hay que hablar, de que hay que buscar el consejo, de que hay que darse a conocer, también hay momentos, así como habla en Eclesiastés, hay tiempos en el que hay que inclinar el oído. O sea que cuando nosotros nos dividen en tiempo las cosas, es como para que nosotros conozcamos realmente el oír, conozcamos realmente para qué es el oído, y cuando de pronto nos toca hablar, que nosotros podamos conocer para qué hablamos, para qué tenemos otro sentido. Pero principalmente en este capítulo empieza diciendo es inclina tu oído. O sea, que podamos nosotros recibir de la autoridad y que tengamos esa relación en la que oímos. Porque a veces uno tiene impulsos en los que se cansa de oír y en la que a veces no busca de esa sabiduría que le prepara a uno el oído, que le ayuda a uno a oír más, que le ayuda a uno a inclinar más el oído y que le ayuda a uno a poder tener esa palabra que Dios le quiere entregar a uno por medio de una amonestación, por medio de autoridad también, por medio del sometimiento a la autoridad. Por eso en Romanos 13, pues hablan de esa parte, que nos hablan de someternos a la autoridad. Entonces, pues yo creo que no es, que como dice el apóstol, no es casualidad que después de tantos capítulos, lo metan a uno es a someterse a la autoridad. De pronto uno ya quisiera es que le hablaran de que, de que uno ya pudiera hablar y de pronto le están poniendo a uno a que pueda ejercitar más el oído, o sea, que pueda crecer en la fe que viene por el oír. Porque sin fe, o sea, si dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues yo creo que agradar a Dios tiene que ver más con la sobriedad que con el consumo. Y tiene que ver más con la recuperación que con el círculo vicioso, que nosotros seguir dando vueltas, siguiendo con más entradas a fundaciones, siguiendo más, pasando por alto normas y siguiendo, pues permitiéndonos seguir con esas heridas sin tratar. Y esas amonestaciones empiezan yo creo que empiezan a aclararse conforme a la profundidad a la que nosotros la dejamos entrar en nuestra vida. Porque si un esclavo, o sea, un esclavo que no tenía voluntad, que se sometía obligado a una autoridad, a las amonestaciones, y ya en el momento que lo iban a dejar libre, decide quedarse,
Pues yo creo que es porque la amonestación la empezó a recibir en otro nivel, y porque la amonestación la empezó a buscar ya no como el castigo, ya no como es que me están buscando la caída, ya no como el protocolo, ya no como la terapia. Cuando dicen, no, es que me están terapiando, porque un esclavo, yo imagino que un esclavo está sometido a la autoridad porque le toca. Y de pronto para algunos en la fundación es así, ¿no? Es que a mí me toca hacer esto, pero yo cuando salga, por eso hay personas que de pronto no llaman la atención en una fundación, no tienen problemas para, para hacer cosas, pero a veces están viviendo lo que les toca vivir y no están ni siquiera agradecidos porque se levantan de una cama, porque tienen una cama, sino que a veces lo que, sino que a veces solamente como que se les llega a conocer las emociones y, y esa carne que sufre por las amonestaciones. O sea, esa parte exterior, esa parte donde a veces cuesta recibir una amonestación y a veces no se recibe como un regalo, a veces no se conoce a la un regalo. Entonces, pues yo creo que Dios nos manda a nosotros como a adoptar una condición en la que las amonestaciones sean como cuando a usted le evitan caer en un hueco. Porque yo me imagino que si a cualquiera le dicen, vea, cuidado que va a caer en un hueco, yo no creo que se enoje. ¿Quién se va a enojar porque le digan, cuidado que va a caer, dejo está flojo ahí? Yo hasta ahora no he visto una persona que uno le vaya a decir, vea, cuidado con esa piedra que cae, cuidado con ese carro que lo va a atropellar y que la persona diga, ay, están carzón. Y a veces las amonestaciones nosotros no la vemos como algo que nos está evitando pasar más trabajos, que nos está evitando repetir ciclos y que nos está evitando a nosotros pues dolores en el futuro. Entonces, ese es mi aporte. Allá veo conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo para todos, siempre agradecido con Dios y bueno, seguimos aquí hablando de dos cosas, la vida, pues ¿qué necesita la vida de nosotros? Preceptos y la conducta, pues amonestaciones, o sea, todo el tiempo nosotros tenemos que estar atentos a los patrones de conducta porque a veces es más fácil repetirlos. Y recuérdelo, son malas juntas de las cuales muchos o siempre tenemos que estarnos alejando. Si hay una mala conducta, algo se está moviendo mal en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras emociones. No se está fortaleciendo realmente lo que hemos venido hablando de las habilidades, las capacidades y las convicciones. O sea, tenemos que sacar, si hay malos comportamientos, el psicoactivo. Entonces, yo hice hoy un paralelo. Bueno, ayer me ausenté, pero ya estoy aquí. La vida y la conducta. ¿Qué necesita nuestra vida? Y lo estamos enlazando con el capítulo 22 de Proverbios. Preceptos y amonestaciones. Mi vida, ¿qué necesita? Dígalo. Preceptos. ¿Y mi conducta qué necesita?
Amonestaciones. ¿Ya? Mi vida necesita preceptos. Ya hablamos de principios de autoridad, principios donde nosotros volvemos a recuperar la gobernabilidad. Y mi conducta, pues necesita amonestaciones. Por eso nos hacen llamados de atención. Por eso siempre les digo, no bajen la guardia, no se confíen. En un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, que un pensamiento lo saca. Le vuelve el psicoactivo a la cabeza. Una emoción lo saca usted, lo desenfoca. Muchas veces sin darse cuenta. Usted se puede desconectar. Muchas veces, así como yo le digo a las personas, ni cuenta se dan cuando vuelven al consumo. Es que de verdad las personas no se dan cuenta porque ya están desconectados. ¿Qué nos desconecta? Eso que procesamos mal. ¿Qué nos desconecta? Cuando nos salimos de la amonestación. ¿Qué nos desconecta? Cuando nos salimos de los preceptos. Entonces, volviendo a ese orden de ideas, pues yo sí voy a enlazar y voy a avanzar aquí donde habla, mire algo con lo que usted tiene que luchar en el proceso de rehabilitación, que es la fama. La fama. Hay un dicho de los abuelos, no sé de dónde salió o algo, pero sí sé que es muy antiguo. Cría fama y échate a dormir. Hoy lo podemos llamar estigma, hoy lo podemos llamar etiqueta. Si nosotros estamos tratando de cambiar, de borrar, de sepultar, de desterrar, como usted lo quiera ver, un pasado, una imagen que teníamos. Bueno, muchos en la casa y muchos en la calle tenían una fama, tenían una imagen. Aquí ya hemos hablado de la imagen. ¿Cuál era la imagen que se tenía de usted? Se supone que el proceso de rehabilitación lo lleva a usted a mostrar otra imagen muy diferente, muy diferente. Hace poco, y les decía ahora al grupo, les hablaba ahorita detrás de cámaras, aquí en el devocional, hace menos, hay un muchacho que está por allá durmiendo en la calle en este momento, estaba aquí, estaba en el proceso, estaba lo más de bien, estaba lo más de bonito, pero empezaba a desconectarse y no podía conectarse en el devocional, no podía. Era hable recocha, se le hacía el precepto, se le hacía la amonestación, no refutaba obviamente, sí, ya, listo, pero desconectado. Aquí en la clase, pero por allá ha ido. Su proceso cognitivo no lograba concentrarse. Y es sencillamente porque nosotros tenemos unas imágenes aquí en la mente. A nosotros nos funcionan y nosotros tenemos nuestra vida estructurada a base de imágenes. Hay una memoria también, hay unos recuerdos que se están moviendo aquí. Y cuando yo hablo del psicoactivo que se revive, que se despierta, que lo lleva a la desconexión, que lo puede llevar a zona de confort. Otros llegan a zona de confort, a otros se les olvida que están en un proceso, ya tienen un año, ya tienen 6 meses, ya se ven gordos, ya la familia les dijo, le compramos colchón nuevo, le cambiamos el juego de alcoba. Hasta esas cosas con una sutileza pueden desconectar a una persona que no esté firme. Hace poco le dijeron a un compañero, le dijeron, no, compramos otro carro. El día de la visita le dijeron a un personaje, le dijeron, no, le dieron una noticia. Compramos un carro nuevo para la casa.
Ahora estamos andando en un carro nuevo, sino que hoy no lo trajimos porque no nos han entregado yo no sé qué. Automáticamente, ¿hacia dónde van los pensamientos de ese personaje? ¿Qué dice? ¿Ah? Y el carro, apóstol, Y entonces él hace deducciones aquí, dice, no, pues ya ellos están andando en este carro y el otro carro está guardado ahí en el garaje. ¿De quién es ese carro? Mío. ¿Y qué quiere ir a hacer ese personaje? Ahí llegó la imagen. Vamos a leer el Proverbio 1, 22:1. Más vale la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Hablemos de fama y hablemos de reputación. En terapia a uno le decían el individuo de consumo. ¿Qué está esperando ese chacho? Se regresiona. Salir en su carro, ir a coger ese carro que ya está guardado, que de pronto los papás lo archivaron porque ya tienen uno nuevo, ir a andar bacaneado, ir a andar bien chévere, y de pronto se empieza a disparar, se empieza a desconectar de lo que se le enseñó para la vida y para la conducta. Yo los he visto. Cogen esos carros y uno dice, este es el muchacho reeducado, rehabilitado. Uno los ve pasar a veces por el pueblo. El domingo tenían a unos por acá en el kilómetro 18 una fundación con ese equipo a todo volumen. ¿Es malo oír música? ¿Será que es malo oír música? Nosotros que sabemos esto, nosotros que sabemos de conductas y de comportamientos, y yo veo unos personajes reeducados, rehabilitados, con el equipo a todo volumen. Mire, ¿qué dijeron los policías? No, nos tocó pararlos porque me tocó que les ayudar a unos que los tenían ahí en el kilómetro 18 de una fundación en un Mazda, un CX5 es, o CX7, de esos bonitos, porque venían en un chacaleo, así le dicen los muchachos hoy en día, y pues mire, la policía ¿qué dijo? Vienen enrumbados, vienen borrachos, vienen ebrios, vienen drogados. Pero ahí entra la participación de nosotros. ¿Qué imagen y qué reputación usted está dispuesto o dispuesta a vender? La de lo deshonesto, la del manipulador, la del perezoso, la del que entra en zona de confort, la del grosero. A mí hay padres que me dicen, don Matías, pero sino que a veces, como para mamá no hay hijo feo, nos guardamos esos síntomas, los escondemos, los maquillamos. Y a veces la razón y la emoción o la razón o la lógica se desconecta del sentimiento. Y no les permite mirar un poco más allá porque se revivió después de 8 meses, un año. Se presentó un cuadro de abstinencia. Entró el desespero de quitarnos el freno, el cabestro, o sea, los preceptos y las amonestaciones. Y el caballo se desbocó. Aquí había un muchacho súper buena gente. Hasta el día de hoy no se ha podido parar y no tengo una queja de él. A los 11 meses le revivió un cuadro de abstinencia. 11 meses, oiga, pero una belleza. Y a los 11 meses se le revivió la imagen, la reputación
del negativo. Y empezó a fallar. Y empezó a abrirle la puerta a los síntomas. Y se le daba la amonestación. Cuidado, no baje la guardia. Eso no es lo adecuado, eso no es lo correcto. Como cuando aquí le da unas amonestaciones, mire, yo puedo hacerme el loco cuando hay algunos grados de desorden, de apatía, mala actitud. Precisamente hoy los amonesté. La actitud que nosotros debemos tener es la actitud de recuperación, es la actitud de liderazgo, es la actitud de superación, es la actitud de levantarnos todos los días dispuestos a conquistar el mundo. Pero usted conquistando el mundo, usted superándose, usted venciéndose a usted y con esa cara de tragedia. Y por eso muchas personas, así no nos lo digan, ¿sabe qué están esperando de nosotros? Una caída. Volvió a lo mismo, recayó. Ah, eso sí sabíamos, que eso iba a ser por un poquito de tiempo. Por eso siempre mi invitación es, haga las cosas bien. Y trato de que su esfuerzo vaya al doble. No mengue, no se limite, no se frene, no se encasille. Deje que su mente viaje hacia lo desconocido, hacia los nuevos comportamientos, hacia las nuevas conductas, hacia las nuevas formas de enfrentar las circunstancias. Y la vida nos pone a veces pruebas, obstáculos, exigencias. Yo ayer tuve la oportunidad de verdad que una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Creo que me dolió la cabeza porque procesé mucha información, pero mucha información buena, un aprendizaje. Para mí, estar en el Congreso de la República ayer fue muy bonito. Una experiencia bonita, aprender muchas cosas, cómo funciona la dinámica. Pero toda esa organización que vive el ser humano afuera es la misma organización que el ser humano vive adentro. Si yo no conozco cómo está funcionando, no me abro a una nueva organización, a unos nuevos patrones de conducta, a unos nuevos estilos de vida, sino que sigue la fama y la reputación del nuevo. Entonces, ahí es donde viene el círculo vicioso y el círculo repetitivo. Empezamos a repetir lo negativo. Empezamos a gestionar las emociones como no son. Nos desconectamos. ¿Qué fama y qué reputación está dispuesto usted a mostrar? ¿El de una persona recuperada, el de una persona nueva? ¿Estamos realmente construyendo esa imagen? Porque de eso se trata. Y pues ahí nos ponen preceptos, o sea, nos dan herramientas. La fundación o el proceso de rehabilitación le da herramientas a usted para que tumbe la imagen del anterior. Mire, así usted no crea, se lo voy a decir, llevamos un INRI de por vida. Así como la recuperación es para toda la vida, ¿la enfermedad ustedes creen que también es para toda la vida? O sea, usted está o en la vida, o en la recuperación, o en la enfermedad. No hay tres opciones. O en la conducta adecuada, o en la inadecuada, o en la incorrecta. No hay término medio, tibio. Tibio es el que dice, no, yo cambio a mi manera, yo cambio a mi estilo, yo puedo hacerlo solo. Si hay esa parte,
Están las dos líneas. Usted verá por cuál camina, porque usted tiene la capacidad de decidir. Siempre le digo a las personas, desen la oportunidad de demostrar lo contrario. Muchos de pronto no han llegado al examen de lleno, pero ya le va a llegar. La sociedad no está esperando aplaudirle a usted sus cambios. La sociedad está enferma y está impregnada de droga y de conductas negativas que alimentan esos síntomas de la enfermedad. Si usted va a una tienda y usted paga con un billete de 10.000 y le devuelven con un billete de 50.000, la sociedad que lo empuja a usted. Quedarse con la plata. Quedarse con la plata. Desde niños nos dijeron, yo escuché eso en mi casa, no lo escuché en la esquina. Y por eso le dije, hay muchas familias que tienen todavía el psicoactivo en su mente, en sus pensamientos y en sus emociones. En mi casa, yo fui donde aprendí eso. ¿Papaya puesta? ¿Papaya qué? Y yo no le estoy contando algo que no pase aquí. Supongamos, se lo voy a explicar de esta manera. A veces aquí somos seres humanos y yo admito que me puedo equivocar. Supongamos, ahí está Vanessa, voy a poner a Vanessa, que a Vanessa le mandaron 50.000 pesos de tienda. Y a veces ha pasado, yo les digo a las familias, hay que dar los soportes y todo eso se aclara y se le pone la tienda, no hay ningún lío. Entonces no le pusimos la tienda a Vanessa. Entonces después Vanessa nos dice, vea, que yo tenía ahí y tengo algo a favor. Entonces, aquí de una se soluciona. Póngale sus 50.000. Pero el de la tienda no le puso 50.000, sino que le puso 500.000. ¿A qué estamos más predispuestos? A quedarnos callados. Y a 2.000. Y ha pasado aquí. Y coma callado y no diga nada. Pero ahí voy yo. No diga nada, coma callado. No sea sapo, no sea lambón. Todo eso se ve aquí. Lo que teníamos en la calle, lo que traíamos de la casa, lo metemos aquí al proceso de rehabilitación. ¿Ya? Pero ahí voy. ¿Qué fama? Yo estaba leyendo, no, me lo habían cambiado aquí. Voy a buscar la Reina Valera. ¿Qué fama hay ahí? ¿Qué imagen hay allí? ¿Será que está la imagen del transformado, del recuperado, del reeducado? Mire, lo que más se estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Eso es como la fama que tienen los políticos, Dios mío bendito, dan ganas de meterse debajo de la tierra. Pero hay que luchar contra eso. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Resulta, y por eso yo sí soy muy enfático con los muchachos a nivel de conductas y de comportamientos, que ustedes estén bien puestos. Hace más de un año llevamos un grupo de chicos al consejo. Llevamos un grupo de chicos al consejo de aquí de Agua, y de directores y varias fundaciones, y fuimos a hablar de la problemática de la fundación. Salió el grupo de la fundación, de los directores, varios, de Asofute también, la Asociación de Fundaciones,
Y cuando yo veo que van saliendo, yo estaba ocupado y ahí hablando y aquí, y salieron. Cuando llegan y me llaman a mí varios concejales y me dicen, venga, Matías, se perdió un celular. ¿Por qué no llama a los muchachos, a los de las fundaciones, a los directores, a ver quién se lo llevó? Mire, mire, ¿quién se lo llevó? Yo les dije, no, busquen bien, busquen bien. Igual llamé. Vea que no aparece un celular en el consejo municipal. Después de ir, buscar 15 minutos, llamen y yo ya me estaba estresando. No, hermano, yo ya cogiéndome la cabeza. Cuando al ratico, el teléfono estaba allí en una oficina. ¿En quién pensaron automáticamente? Es automático. Es automático. ¿En quién pensaron de una? Y nosotros, Pero si a nivel de la conducta y a nivel de la vida y la conducta, si a nivel de los preceptos y de las amonestaciones, nosotros no estamos claros, de alguna manera la sociedad nos va a empujar más al error, a la enfermedad, no al cambio. Es más, muchos están esperando que digan que usted volvió a lo mismo. Muchas personas lo saludan, le van a hablar a usted bonito, le van a aplaudir el hombro. Es triste decirlo, pero a veces una persona positiva, íntegra, honesta con su proceso, le cuesta influenciar a 5 para que se integren de manera adecuada en el proceso. Un carbón a veces para encender a otro no es como el fogón. A veces un carbón encendido tiene más dificultad para encender a otros, pero un negativo sí lo hemos visto. Uno que no quiere cambiar, uno que no quiere modificar la conducta, uno que todavía quiere tener la misma fama y la misma reputación como leímos ahora. Sí puede apagar a 10 positivos. ¿Ustedes qué creen? Que a veces cuál pesa. Yo, y por eso contamos con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que pudo vencer todo, que ni la muerte lo pudo detener. Porque yo quiero sacar de mi cabeza ese pensamiento. Que una manzana podrida no daña otra manzana podrida. Una manzana podrida daña toda la caja de manzanas. Pero una manzana buena muchas veces no puede acomodar 5 manzanas que ya estén dañadas. ¿Sí me está entendiendo? Usted ha visto que una manzana buena, usted ponga una manzana dañada y ponga 5 manzanas alrededor. Esas 5 manzanas alrededor pueden arreglar la manzana dañada que está en la mitad. No, señor. La fama sí pesa, la imagen sí pesa. Es más, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vale más que la plata y el oro. Vale más que el dinero. Y a muchos se les olvida. Yo le digo a los muchachos, usted tiene más ojos encima de lo que se imagina. Salimos a una actividad. Yo les hago la prueba. Ayer salieron a una actividad. Yo en Bogotá, yo por allá, en unas diligencias. Y ahí mismo las situaciones. Y ahí mismo me empieza a llamar la gente del pueblo. No, Matías, vea que estos muchachos, vea Matías, ¿qué le está pasando? Vea Matías. ¿Qué se está reviviendo ahí? Una fama y una reputación del individuo de consumo.
Hace como 15 días, 20 días, llevamos unos chicos a hacer una actividad en una escuela. Allá se pusieron a hacer llamadas sin permiso, otros se pusieron a fumar cigarrillo. Y uno tratando de levantar la imagen distinta, la imagen de la recuperación, la imagen de la restauración. Y de un grupo de 15, 20 chicos, 3 o 4 hacen caer todo. Porque la gente generaliza, la gente no dice, no, fue fulano. ¿Sabe qué dice? Los de esa fundación. O dicen, no, es que fue fulanito. Incluso ayer que iban para una actividad, me dijo alguien, pero mucho cuidado con el cigarrillo. ¿Qué fama está pesando ahí en la cabeza de las personas? La mala. No se saben comportar, se les olvida el manual de Carreño, se les olvida el código del policía y se les olvida, desconectados, proceso cognitivo, se les olvida la cartilla de la recuperación. Se les olvida el civismo. Y así como quieren vivir en la fundación, me llaman a mí y me dicen, Matías, muy bueno el trabajo que hicieron los muchachos, muy bueno, muy lindo, ojo muchachos, pero para la próxima, dígale que los papelitos de las galletitas y del refrigerio que se les dio, que para la próxima no los dejen ahí en el piso, que los recojan. ¿Qué imagen está predominando ahí? ¿Qué fama está ahí? Yo siempre lo voy a invitar a usted y le digo, dése la oportunidad de mostrar lo nuevo, lo diferente, la mejor versión de usted. Y por eso les hago mucho énfasis. Bien presentados, bien organizados. Está uno y bien, trabajando. Se va Matías, se ponen a hablar y se sientan. Y me mandan hasta fotos donde bien uniformados, siempre con las camisas, para que estén identificados, se quitan las camisas. Se les sale, por no decir la lámpara que llevan adentro. Pues no estoy hablando de la lámpara que es el espíritu. Y uno tratando de mostrar la imagen, venga, ¿cuál imagen? ¿Cuál fama? La que es a la manera de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Que usted vuelva y se codifique con los preceptos y amonestaciones celestiales. No soltarlos. Es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes dicen, yo no vivo del qué dirán. Y desde luego no somos monedita de oro para caerle bien a nadie. Usted viera, yo le digo hasta a los muchachos, usted viera lo que dicen de uno, pero siempre con una conciencia limpia de que uno está haciendo lo correcto. Alguna vez hablando de esto, yo le coloqué un ejemplo. Si a mí usted todos los días me ve que yo saco una candela del bolsillo, automáticamente, así usted no quiera pensar mal, va a llegar un momento a donde usted siempre me ve con una candela, con una candela, con una candela. Vamos a prender el fogón y yo soy el primero. Una vez un director de una fundación que decía que él andaba con una droga en un cangurito, que para moverle los controles a los muchachos, entonces él les sacaba marihuana, perico, bolsitas de heroína, de bazooka.
Hasta que una vez una persona llegó y dijo, bueno, ¿y él no se meterá a eso? Recuerde, a nuestro enemigo tenemos que tenerlo bien lejos. Va a estar, pero lejos. La ambivalencia va a estar, la inestabilidad va a estar, la fluctuación emocional va a estar, la mente agitada va a estar, la ansiedad va a estar, la tristeza, la angustia, el aburrimiento va a estar, la euforia va a estar, la compulsividad va a estar. Pero ¿cómo tenemos que tenerlos? Si nosotros recuperamos la gobernabilidad, tienen que estar sometidos al estrado de nuestros pies. La gula va a estar, claro. Y todos los síntomas que sabemos. Pero mire, así no queramos pensar mal. Llegó una persona una vez en una reunión y dijo, bueno, ¿y ese señor no se meterá a eso? Por ahí anda recaído. Y era director de una fundación, tenía una fundación. Allá arriba en el Jordancito. Un amigo mío sabe de quién estamos hablando. O varios saben. Va a salir usted aparentemente sano, nuevo, limpio, restaurado, con los mismos patrones de conducta antiguos. Como cosas de mi Dios, yo ayer en la Plaza Bolívar, en Bogotá, y me va saliendo un man con una pinta. No lo es todo. Y yo allá en medio de, pues, unos doctores, unos asesores, yo estaba aprendiendo muchas cositas. Y creo que eso me lo enseñaron por allá en sociales, yo no sé, o en historia. Cada rato me hacía énfasis, señor, de unas frases. ¿Y quién lo dijo? No, que Simón Bolívar, no, que Rafael Núñez, no, que... Y eso yo creo que nos lo enseñaron, sino que en esa época no prestábamos atención en el colegio. Y me va saliendo por ahí un personaje es que, ¡qué Matías! Dijo, yo sí sabía, yo estaba grabando un video, para ver, yo sí conozco a vos, yo le dije, claro, a vos mía, a vos, irreconocible, a vos bandera de tarro, yo lo sé, entonces nos reímos ahí, pero yo veo que ese man en la fundación, terapeuta, ¿no? Con unas gafas, unos aretes, y yo hablando bien del trabajo de las fundaciones. No, qué bueno, concejal y toda gente allá y las personas allá, yo en pleno congreso, no, qué bonito. Sí, con las fundaciones pintamos escuelas, arreglamos las vías, ayudamos a los viejitos, hacemos labor social y no. Y me va saliendo esa galaxia, ese galáctico. Lo que se hizo, yo lo había hecho ya como en varias horas en el terreno, perdón, en una oficina bien chévere. Porque yo aspiro a estar formulando leyes que mejoren, que ayuden, que entiendan un poquito más lo que es la farmacodependencia. Esta semana hablaba con una persona de 30 años. ¿Quién debe manejar todos los programas que tienen que ver con farmacodependencia? Para mí, ustedes, los que sí conocen el problema, los que sí lo han vivido, los que sí saben que es un cólico, en mi apreciación respetable. Pero se dará eso hasta cuando tumbemos la fama, hasta que volvamos y recuperemos el buen nombre de la recuperación. Y yo como horas en una oficina planteando, y no, qué bueno, qué maravilla. Y sale esa lámpara. La gente no le dice nada a uno, pero automáticamente eso juega en contra acá, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen?
Entonces yo veía a las personas que estaban ahí alrededor, pues yo, no, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No, y no, llegué, es que estamos aquí con unos usuarios, estábamos haciendo unas diligencias. Hay fundaciones donde todavía se permite el cigarrillo. El sábado yo estaba aquí en el parque peluqueándome y saludé a dos muchachos. Uno me conoce y el otro no. Y yo hablando con los de la fundación y bien, ahí en la peluquería, chévere, cuando el uno va sacando su cigarrillo y lo va prendiendo ahí. ¿Ustedes creen que las personas que dicen ahí hay cambio, ahí hay recuperación? Y entonces yo entro, yo estaba afuera y entro y me dice, ve Matías, y es que allá fuma. Le dije, no, conmigo no. Pero ellos son de otro lugar y ellos les han enseñado así, yo no comparto eso. Y se fuma el cigarrillo el personaje porque eso, ahí hay psicoactivo, ahí hay nicotina. Y ese man, yo no sé, lo prendió y hasta el caminado le cambió. Se fue ahí caminando así como cuando usted ha visto a las personas que caminan moviendo una mano, ponen una aquí y empiezan a caminar como así, como dándose manivela. No sé si han visto a lámparas de Aladino. Muchas cosas. Y eso es nuevo para este estilo de vida. Dese la oportunidad de tumbar la fama, la imagen, la reputación del negativo. La gente está esperando. Ay, no ha cambiado, Matías, no. Que digan todo lo contrario. A mí me enorgullece cuando dicen que muchachos, qué bien. Y no dejemos que a veces esos pequeños lunares empañen todo el progreso y todo el avance que tenemos. La gente generaliza y la gente le va a dar duro a usted por la fama, por el INRI que lleva. A veces no se lo dicen porque hay hipocresía, pero hasta sus más cercanos están esperando de usted la noticia, volvió a lo mismo, siguen lo mismo. Dese la oportunidad de salirse del problema. Péguese la pela bien pegada y záfese. Y por eso tratamos de involucrarlo a usted en unos preceptos, en unas amonestaciones, en unas alertas. Amonestación o exhortación, como una tarjeta. Cuidado, pendiente, no pase desapercibido. Tiene que ver con la vida y la conducta. Usted no puede quitar la fama, la reputación. Una vez fui a Santander de Quilichao y yo fui a saludar un poco de gente ahí y un grupo de amigos así, había como un grupo ahí en un sitio donde llegan muchas personas. A mí me gusta ir a comer hamburguesas a un sitio allá que es muy conocido y muy concurrido. Y yo llegué y eso estaba lleno de conocidos, de amigos.
que se vuelva a conectar el apóstol, de pronto está fallando algo ahí. Para cerrar, y les decía, iba la hamburguesa, ¿no? Un buen punto. Aguanta una hamburguesa para toda la casa. No es para que se activen, para que despierten. Hamburguesa para todos. Y entonces, no, aquí hemos gozado de muchas cosas, pero esos lunares nos empañan. Aquí hemos ido a cine todos, aquí hemos disfrutado el Parque de la Caña. Yo quisiera hacer muchas cosas con todos, pero a veces los comportamientos nos frenan. En estos días le dije a un personaje, si va a andar conmigo, no me pongas a cara de tragedia. No me pongas a cara de tragedia, porque llega él y llego yo y lo ven a él con cara de tragedia. ¿Sabe qué dicen? Mínimo Matías lo regañó. Mínimo Matías llegó regañando a ese muchacho y por eso llegó así. Llegamos por a un lugar y con él. Que no vino la visita este domingo. Y ahí mismo la gente que dice, Matías regañó a ese pelado. O mínimo Matías no le dio comida. Matías se comió la comida él solo y no le dio a él y lo tiene aguantando hambre. De verdad. La gente a nivel de fundación y a nivel de rehabilitación se imagina lo peor. Siempre se imaginan lo peor. Y le decía, hablando de la fama, después hablamos de esto, porque muchas veces en el mismo proceso de rehabilitación tenemos más la fama del negativo, de lo malo, de lo trágico. Si una mamá no ve al hijo hoy en el devocional, ¿qué se imagina? Seamos claros y honestos con eso. Se imagina lo peor. Y le estaba diciendo, y llegué a un sitio muy concurrido en Santander de Quilichao, y salió un amigo, había un grupo como de 20 personas allí. Cuando el padre dice, no, uy, mijo, tiempo de verlo, y me abrazó y todo me dice, y ahí mismo delante de toda la gente dice, con este era que robamos juntos. Mire la imagen, mire la fama. Entonces ahí mismo yo tuve que pararme firme y le dije, con el que usted robaba, se murió. El que usted está viendo aquí es otro, es uno nuevo. No le dé miedo a lo nuevo, no le dé miedo a lo desconocido, párese duro. Y ahí mismo me tocó hacerlo quedar mal. Él se sintió mal, le dije, pero ese se murió. Porque cuando yo llegué a la fundación, yo entendí que entraba una persona, pero que cuando se iba otro. Y desde luego, seguimos en el proceso de mejoramiento continuo. Esa es la excelencia. Todos los días dispuestos a mejorar alguna cosita. ¿Cuándo vamos a dejarlo de hacer? El día que nos vamos para el cielo. Yo por eso no le... Perfecto, Dios. Que tenemos toda la intención y la disposición y Dios nos recarga el chi todos los días para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tanto a nivel de la vida, tanto a nivel de la conducta, tanto a nivel de preceptos y tanto a nivel de amonestaciones. Esa es la vida de nosotros. Cada vez construir mejores personas, mejores seres humanos. Pero muchas veces algunos se remachan, se bloquean, se frenan, se limitan, sabiendo que pueden dar más, tienen para dar más. Yo se lo he dicho. Por algo la droga intentó esclavizarnos, porque aquí hay mucho potencial. Pero si se nos olvidan los preceptos y las amonestaciones, vamos a revivir no la buena fama, no el buen nombre, sino que en algún momento se va a revivir el individuo que intentamos sepultar, el individuo de consumo, el que debe ser crucificado.
Amén, familia. Vamos a dejar ahí, quedémonos con ese pensamiento. ¿Qué imagen está levantando? ¿Cuál es la fama que usted está levantando? ¿La nueva o la vieja? Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios los bendiga. Vamos a dejar ahí. Seguimos con la ayuda de Dios el jueves en el devocional. Bendiciones para todos. Chao, chao. Se cuidan. Un abrazo para todos.